Estamos con la lección 6 de nuestra clase sobre el Pentateuco y ahora vamos a considerar los capítulos del 16 al 24 del libro de Génesis. Y de nuevo lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar, vamos a mirar algunas diapositivas que nos ayudan a entender un poco el contexto también histórico de aquellos tiempos, porque muchas veces cuando vemos las cosas de forma gráfica es más fácil. Bueno, una vez más, esto es un poco en plan de repaso. Aquí vemos otra vez la forma como Abraham viajó a Harán. Bueno, aquí, por cierto, le dejan viajar por Nínive. Es la otra variante de lo que dije, que ahí, bueno, él tenía dos opciones. Por supuesto, no sabemos si era la una o la otra. Lo único que podemos saber prácticamente a ciencia cierta es que saliendo de Ur de los Caldeos pasaría por Babilonia. Pero ya después de Babilonia hay una bifurcación y, bueno, realmente puede haber viajado por ambos lados. Pero bueno, tampoco importa. Entonces, luego vemos aquí los viajes de Abraham dentro de Canaán, ¿vale? Su viaje a Egipto, a esa zona muy probablemente en el delta del Nilo, y luego vemos también que Abraham luego otra vez pues se va hacia el norte. Esto es ese momento cuando recupera lo de Lot, ¿vale? Todo lo que había perdido. Aquí vemos dónde está Gerar, ¿vale? Es en la izquierda donde está la estrellita roja, por lo menos para que lo podemos ubicar un poco. Vemos a la izquierda, vemos la ciudad de Ashdod, ¿vale? Y Ashkelon, y luego abajo Gaza es esa zona donde hoy tenemos la franja de Gaza, ¿vale? Pero el resto obviamente está en el territorio de Israel, que en aquel entonces ya lo ocuparon los filisteos. Bueno, no de una forma muy densa, pero ya era zona de influencia de los filisteos. Y ahora otra vez, esto simplemente en plan de repaso, el Negev, si se fijan en donde está ubicado Israel, bueno, ahí pone Canaán, luego Kadesh, y entre Kadesh y Canaán está el Negev, ¿vale? Es esa zona, una zona semidesértica. Bueno, hoy que es un desierto completo, en aquel entonces había más vegetación. Es el Negev central y bueno, eso es una foto ya contemporánea, obviamente, porque no había fotos en los tiempos de Abraham. Y una vez más, pues así podría haber sido, ¿vale? Porque realmente poco ha cambiado en cuanto a la forma como cuidan sus ovejas y realmente la hierba que encuentran tampoco ha cambiado nada. Aquí otra vez lo vemos un poco más grande, vemos Gerar, bueno, pone una interrogación, bueno, no porque no sabemos si existió, sino, claro, esto puede variar un par de millas, ¿vale? O sea, de Gerar, de hecho, no se han encontrado, que yo sepa aún, bueno, se han encontrado restos arqueológicos, pero no se sabe a ciencia cierta si esto era Gerar, pero sabemos que era por esa zona. Luego vemos Beersheba allí y Hebrón. Entonces nos damos cuenta que Hebrón queda más al norte de Beersheba, donde Abraham también estaba. Bueno, ahí otra vez está Gerar. Y bueno, la gente, porque ahora vamos luego a hablar de Abimelech. Abimelech es un título temprano de los filisteos y ellos originalmente pues vienen de esa cultura que se ubica en la isla de Creta, ¿vale? Donde tenemos esa raya roja, hay una isla por encima que pertenece hoy a Grecia, es la isla de Creta, es el origen de los filisteos, ¿vale? O sea, era gente que luego, por razones que ahora no importan, buscaban un nuevo lugar para vivir y finalmente llegan a la costa
de lo que luego sería Filistea, ¿vale? En lo que hoy es Israel. Bueno, aquí lo vemos otra vez, que esa inmigración originalmente vienen de Micenas o Mycenae en Grecia, luego por Creta, algunos llegan al norte de Egipto y otros llegan a la costa de Israel. Esto es Gerar. Esto era muy probablemente la zona donde está ubicado Gerar, ¿vale? Que luego lo vamos a ver en el texto bíblico. Esto es Tel Haror, que con toda probabilidad, ¿vale? No hay una seguridad al 100%, que con toda probabilidad es Gerar, ¿vale? Entonces un tel es un montículo. Entonces es muy curioso, en Israel todavía queda mucho por excavar. Si excavaras en ese monte, ¿vale? Te encontrarías con restos arqueológicos. Y dices, ¿por qué no lo sacan? ¿Vale? Porque eso cuesta dinero, ¿vale? O sea, la arqueología es una ciencia que da poco dinero, pero que cuesta mucho dinero. Entonces, si no tienes un patrocinador, una empresa o un gobierno que te ayuda con esto, es que, claro, de algo esa gente tiene que vivir. Y por eso muchas cosas no se excavan. Es que no haya nada, hay montones de cosas. Pero eso hay que hacerlo con garantías científicas, porque tú no puedes empezar ahí a sacar cosas porque destrozas más que sacas. Bueno, así puede ser el Negev también, cuando cae un poco de lluvia. Entonces esto se convierte en un mar de flores. Eso también. Hay campos hasta el día de hoy. Es muy fructífero esa zona, fructífera. Y esto es el desierto de Beersheba. Bueno, Beersheba ya es otra cosa. Entonces eso ya es bastante más áspero. Cuando hablamos de los odres, ¿vale? Que llevan para beber, esto es ¿cómo se dice? La piel de una cabra, ¿vale? Entonces esto lo usaron para guardar agua o vino, una de las dos cosas, ¿vale? Entonces, porque no había vidrio, no había botellas en aquel entonces, y el único saco que podías tener era esto, o sea, tenías que coserlo y allí, pues, cuando Jesús habla, por ejemplo, de odres nuevos, esto es lo que es, ¿vale? Bueno, luego vemos ahí en la izquierda el Sinaí, ¿vale? Y a la derecha vemos la zona del desierto de Parán. Bueno, eso simplemente ahora no vamos a entrar mucho en esto. Eso es el monte Parán. Esto es la zona donde Esaú habitaba, ¿vale? Wow. Eso pertenece hoy al sur de Jordania. Es el Jebel Rum, que es impresionante, ¿vale? Entonces, esta es la zona por donde andaba Esaú, ¿vale? Esaú y Ismael, ambos. Otra vez Beersheba, eso ya lo hemos visto. Esas son las ruinas que tienes en Beersheba. Ves que esto otra vez son casas. Eso es otra vez el pozo de Abraham. ¿Ves que lleva agua hasta el día de hoy? Y esto es el tamarisco. Bueno, no es el tamarisco necesariamente de Beersheba, cerca de Beersheba, sino así hay que imaginarse ese árbol, ¿vale? Ese árbol que vemos ahí puede ser milenario, ¿vale? Porque crece muy lentos, pero luego o sea, es como un paraguas, ¿vale? Da mucha sombra, entonces se entiende porque esos árboles destacaban. Entonces vemos aquí que es el único árbol que hay ahí en la zona, ¿vale? Es que no hay otro. Entonces por eso llama la atención de que, por ejemplo, se llama o se menciona un árbol solito. Bueno, hablando del tema del sacrificio de Isaac y Jacob, que también luego vamos a hablarlo, y ahora, bueno, les voy a dar la información previa. Abraham sale de Beersheba y se pone camino hacia el norte, ¿vale? O sea, de Beersheba a Hebrón, más o menos es lo que puedes cubrir andando en un día con un asno y con unos siervos que les acompañaban. Luego seguramente se habían quedado en Hebrón porque Abraham ya lo conoce. Y el día siguiente van al norte y dice la Biblia, el tercer día vieron el monte, ¿vale?
Entonces eso encaja perfectamente con la distancia. Y es allí el Monte Moría, ¿vale? El Monte Moría es el lugar para aquellos que o bien estuvieron en Israel o tienen esa idea, ese edificio con la cúpula dorada, que por cierto no es una mezquita, sino se llama el Domo de la Roca. El domo, ¿por qué? Bueno, porque es una cúpula, y roca, ¿por qué? Porque en el centro de eso está la cúspide del Monte Moría, ¿vale? Hasta el día de hoy. Lo único es que es un edificio musulmán y no te dejan entrar, ¿vale? Si no eres musulmán. Pero lo miras en internet, pones en YouTube Monte Moría, algo así, y puedes ver que efectivamente dentro de esto ves la cúspide. Y esto es muy interesante. Bueno, aparte de eso, es a día de hoy el Domo de la Roca es el edificio islámico más antiguo del mundo, ¿vale? Es que no hay algo que es más antiguo que venga del Islam, pero bueno, eso ya no viene al cuento. Perdón, ahí estuvo el templo de David. Bueno, por supuesto, claro, eso se construye luego en el siglo VII en lo que era la explanada del templo, ¿vale? Allí antes era el templo, ahora no. Bueno, los utensilios que lleva Abraham, por ejemplo, se menciona un cuchillo. Bueno, ¿cómo hay que imaginarse esto? Algo así, ¿vale? De hierro. Bueno, tendría un trozo de madera que pones ahí, pero bueno, es cortante. Pues tendría ese aspecto más o menos. Es un cuchillo que se ha sacado, que aproximadamente tiene esa edad, o sea, 4.000 años, ¿vale? O sea, todavía corta. Esto Abraham también lo tenía, porque una de las cosas que aprendió, o sea, ¿cómo prendió fuego Abraham a esto? ¿Vale? No tenía cerillas, no tenía mechero. Esto es lo que solían tener, esto era para llevar carbón, ¿vale? Y los carbones estaban allí, y la caravana, o sea, una persona como Abraham se movía de un lugar a otro, llevaba el fuego consigo, ¿vale? En un contenedor así. Entonces, esto cuando luego tenía que encender algo, pues cogió un carbón, bueno, no con la mano, pero obviamente con algo, y claro, ya encendió el fuego, así se hacía, ¿vale? Y tenía mucho cuidado para que esto no se apagara, lógicamente. Ahí lo vemos. Bueno, esto simplemente es una imagen, allí lo que tiene ahí no es un bolso de moda de aquel entonces, para guardar su pasaporte y billetes de dólares, sino esto es el fuego, ¿vale? Que lleva. Bueno, allí empieza la historia del templo, por eso es importante ese sitio. El Monte de Moría está al norte de lo que antiguamente era la ciudad de David y lo que antes era la ciudad de Melquisedec, de Salem. Aquí lo vemos otra vez. Allí vemos ese recuadro, allí arriba. Esto es lo que hoy es el monte del templo, con la explanada donde está esa cúpula dorada, donde antes estaba el templo. Y luego abajo, esto es la ciudad que luego sería la ciudad de David. Pero el Monte Moría es allí, ¿vale? Donde está el recuadro, que luego se cambió. Originalmente allí ese lugar, en los tiempos de David, bueno, originalmente allí había un santuario, o sea, lo que puso Melquisedec y lo que antes dije que ahora se había excavado. Después eso se cambió, la ciudad, bueno, ya Melquisedec y su descendencia, bueno, no sabemos nada, pero luego es una ciudad jebusea, de los jebuseos. O sea, es una tribu cananita que los israelitas deberían haber ocupado cuando entran en el país prometido, cosa que no lo hacen. Y es la razón porque Salem, o Jebus, como también lo llaman, hasta los tiempos de David está bajo el control de los jebuseos, ¿vale? Y es donde uno de ellos tiene su era, o sea, es para quitar el trigo y, ¿cómo se llama el otro? ¿El trigo y la cizaña? Bueno, no, cizaña creo que es otra cosa. O sea, lo que levantan es el viento, se eleva la cosa ligera y el grano cae para abajo. Oh, la paja. Sí, exactamente. Bueno, esto es lo que se llama era, y esto era, bueno, no es esto del Monte de Moría, pero algo así hay que imaginarse. Y es lo que compró David, ¿vale? Ahí lo vemos, el threshing floor. Esto es
la era, lo que tenían, esto es el monte Moría, ¿vale? Abajo otra vez la antigua Salem, lo que luego se convirtió en la ciudad de David, ¿vale? Porque él la conquistó. Ok, aquí lo vemos otra vez, es más de lo mismo. Aquí es otra vez donde se ve mejor la ciudad de David, luego una conexión que hace construir y luego ya eso lo hace su hijo Salomón en esa era donde está la cúspide del monte Moría, construye el templo, ¿vale? Entonces, por eso es un lugar muy importante este sitio y con toda probabilidad el templo ocupaba ese lugar donde está la cúspide del monte Moría. Ok, bueno, son diferentes vistas. Bueno, eso es la Jerusalén moderna, ¿vale? Entonces, no puedo alejarme, pero bueno, sí donde vemos, ¿ven el edificio con la cúpula dorada? Esto es el monte del templo, ¿vale? Y todo, o sea, hay que mirarlo para abajo. Luego vemos aquí como un muro grande. Bueno, hay un edificio con un techo azul gris, ¿vale? También con una cúpula. Es la mezquita Al-Aqsa, una de las más grandes que hay. Y luego, abajo allí está el muro de las lamentaciones, o el muro occidental, ¿vale? Es allí. Pero todo eso, si se fija bien, o sea, eso parece un recuadro inmenso, ¿vale? Esto es la explanada del templo, ¿vale? Y esto es lo que hoy es la cúspide del monte Moría, lo que está debajo de esa cúpula. Solamente para que nos orientemos, esto es el edificio de cerca, y así está por dentro, ¿vale? Esto lo que ven ahí está dentro de la cúpula, es el lugar donde Abraham ató a su hijo, a Isaac, para sacrificarle, ¿vale? Es ahí mismo. Bueno, Dios hace un pacto con Abraham. Vamos a repasarlo de Génesis 12. Dios comienza el pacto en Ur de los Caldeos. Hay promesas de la tierra, descendientes, bendiciones. Luego, después de separarse de Lot, Dios promete la tierra a Abraham y a sus descendientes. Luego, lo que acabamos de hablar es la ratificación del pacto, donde, en mis propias palabras, Abraham dijo a Dios, bueno, dámelo por escrito, ¿vale? Es esto. Y luego, lo que en un momento vamos a hablar es, ahora Dios cambia el nombre a Abraham y le da la señal del pacto que es la circuncisión, ¿vale? Esto viene 2 capítulos más tarde y vamos a hablar del significado de eso también. Y luego, en el capítulo 22, y todo eso engloba lo que vamos a cubrir en esta lección, es la confirmación del pacto por la obediencia de Abraham. Ahora, hablamos un poco de los geteos que salen en el capítulo 22, en esa historia de Abimelech. Aquí lo vemos otra vez. Los geteos pertenecen a esos pueblos que están en Canaán. Y bueno, así podemos, por ejemplo, imaginarnos la cueva de Macpela, ¿vale? ¿Se acuerdan que Abraham compra eso para enterrar ahí a Sara? Es una cueva de ese tipo. Es muy interesante. Está muy peleado esto, porque Hebrón es una de las ciudades más conflictivas en Israel. Es muy difícil. Yo nunca he conseguido llevar ahí un grupo de turistas porque es una ciudad muy, muy complicada. Entonces, pero bueno, eso es otro asunto. Esa cueva que sigue existiendo hasta el día de hoy, que ahora se encuentra dentro de una mezquita y a su lado es una sinagoga, es un trozo, digamos, donde el único documento que demuestra quién es el dueño lo tenemos en la Biblia, ¿vale? Porque allí se consta que Abraham lo compró y por lo tanto es una herencia que hasta el día de hoy debe de pertenecer a los hijos de Abraham a través de la línea de Isaac. Bueno, aquí vemos más o menos dónde está, en las afueras de Hebrón. Esto es la mezquita, ¿vale? Allí, un edificio enorme. Aquí lo vemos un poco. Y allí abajo, donde se ve esto, donde hay una pequeña cueva, ahí está.
¿vale? Esto se ha puesto todo encima. Es un poco el problema hoy en Israel. Tú vas a cualquier sitio donde hay algo histórico y o bien hay una mezquita o hay una sinagoga y una iglesia encima, ¿vale? Bueno, finalmente hablando de la esposa para Isaac, que también lo vamos a cubrir, es una historia que, bueno, la historia habla por sí misma. Lo que pasa es que está lleno de detalles que no lo coges si no conoces la cultura en aquel momento. En primer lugar, el mayordomo, bueno, se va, él es de Damasco, ¿vale? Eliezer, y va a esa zona, o sea, va al norte, y por eso Abraham le manda no solamente porque es su administrador, sino porque es de esa zona, ¿vale? Es muy inteligente hacer esto. Y luego hay una expresión, dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Bueno, esto es realmente, es un eufemismo que solamente lo podemos entender si conocemos la cultura, y eso lo sabemos de literatura extrabíblica, lo que significa esto, porque la Biblia no lo explica, porque lo da por sentado que la gente lo entiende. O sea, lo que tiene que hacer Eliezer es jurar que iba a cumplir lo que él manda, y para eso tiene que poner su mano sobre las partes íntimas de Abraham. O sea, pues bueno, qué cosa más rara. Bueno, en aquel entonces, porque era un juramento sagrado, ¿vale? Porque tiene que ver con la procreación y tiene que ver con la descendencia, ¿vale? Y bueno, aunque a nosotros nos parece raro, pues en aquel entonces era la forma como se hizo. Por eso la Biblia lo dice, no lo comenta, no lo explica, toma por sentado que la gente lo entiende, pero claro, no lo entendemos si no se explica. Bueno, aquí otra vez vemos la parentela de Abraham, lo que antes hablamos. Bueno, ya vemos que esto, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero la cosa era un poco compleja, ¿vale? ¿Cómo nos tenemos que imaginar esto? Claro, Eliezer se pone en marcha y esto es una caravana, ¿vale? O sea, él no va ahí con un camello, no. Si leemos la historia nos damos cuenta que va con varios camellos, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos. O sea, así imagínate que va Eliezer, que van unos cuantos hombres, y oye, el que va también son hombres armados, ¿vale? Porque claro, si tú ves esta, te das cuenta lo que luego da a esa chica, ¿vale? Pues esto vale dinero. Entonces, bueno, estos no llegan ni una milla y pues vienen ladrones y maleantes y se lo quitan todo. Entonces, claro, si allí necesitas guardias. Entonces, aquí no hay, pero imagínate, o sea, ahí no va Eliezer con un amiguete y 7 camellos, sino allí va toda una comitiva. Y van por esa zona. Una vez más, pues sabemos más o menos qué camino iban a tomar, ¿vale? Es más o menos la ruta en color rojo. Es una distancia que depende, puedes hacerlo en 2 meses, ¿vale? O en 3. O sea, esto no se hace en un día, esto va lento. Entonces, ok. Bueno, el pozo de Nacor es donde luego encuentra a Rebeca. Brevemente luego vamos a mirar la historia. Esa mujer, bueno, eso se dice pronto, da de beber a los camellos. ¿Sabes cuándo bebe un camello? Cuando ha hecho ese viaje. O sea, para dar beber a 5, 6, 7 camellos, tardas 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque tienes que sacar el agua del pozo. Y esa chica lo hace, ¿vale? Esa muchachita. Imagínate el esfuerzo físico que cuesta esto. Porque este día, es decir, hace calor. Entonces, claro, eso demuestra que ella, obviamente, está dispuesta a servir. O sea, otra hubiese dicho, vale, pues búscate la vida, estos no son mis camellos. Ella lo hace, ¿vale? Entonces, claro, eso ya es el primer indicio de su carácter. Bueno, esto era la forma como en Harán o en Nacor se vivió. Ese tipo de casas, bueno, es distinto de lo que hemos visto en Canaán, tenían otro estilo. Esas casas se han quedado hasta el día de hoy, eran casas medias cuevas.
Ahí tenemos más, bueno, vemos por la bandera que detrás que es Turquía, es la zona sur de Turquía, muy pegadita ya con la zona de Siria. Aquí lo vemos donde está el punto rojo. Por cierto, una zona que durante un tiempo fue muy peleado por el tema del Estado Islámico. Y esto sería la ciudad de Nacoro de Harán como nos la podemos imaginar, ¿vale? Eso es un dibujo, pero eso intenta hacer justicia a los hallazgos arqueológicos. Aquí vemos otra vez esa torre, ya lo saben lo que es, un zigurat, ¿vale? Forma de pirámide con un lugar arriba donde se adoraba a los dioses. Y luego vemos la ciudad con sus murallas, vemos el río que pasa por allí, porque tú no puedes saber una ciudad sin río, ¿vale? Y sin agua en aquel entonces. Eso sería otra perspectiva. Y allí, bueno, el tema de recoger agua, hay un pozo de ese tipo, y luego el árbol genealógico de Rebeca. Ya nos damos cuenta que Rebeca, pues, es hija de Betuel, ¿vale? Que es hermana de Labán, y luego se casa con Isaac. Bueno, solamente nos concentramos en esa parte. Bueno, allí vemos los camellos que beben, que parece una gozada y muy bonito. Bueno, luego en cuanto a las braceletas, allí se nos dice el regalo que le deja. Bueno, un shekel, que ahí se menciona cuando shekel son 10 gramos. El precio, lo que le deja ahí, bueno, de regalo para agradecer el gesto de los camellos, bueno, son 4.500 euros o dólares, que da lo mismo, la pieza, ¿vale? ¿Ok? O sea, aquí no estamos hablando de una propina. Esto ya son palabras mayores. Y es un tipo de ese, es muy elaborado, es oro puro, pero elaborado, lo cual aumenta su valor. Y aquí vemos, por ejemplo, pendientes de oro, precio aproximado de nuestro dinero, solamente por el valor del oro, no hablando del trabajo, unos 200 euros, 200 dólares por pieza, ¿vale? Bueno, aquí otra vez los camellos. Vamos a entrar en el capítulo 16, y en el capítulo 16 nos damos cuenta que hay un problema, y ese problema tiene que ver con la descendencia de Abraham. No tiene hijos. Y dice aquí en el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Bueno, hoy en día no hay un problema. Bueno, hay un problema tal vez de una mujer o un matrimonio que quiere tener hijos y no puede. Por supuesto, esto es un problema, pero no hay una estigmatización social. O sea, quiere decir, eso en aquel entonces, una mujer que no tenía hijos, la gente pensaba, bueno, algo le pasa a esa mujer, pero no en el sentido fisiológico o médico, sino pues algo tiene que haber porque Dios la castiga, ¿vale? Entonces, esto es realmente el problema que hay detrás. Entonces, como esto ocurría en esas culturas, lo que Sarai propone a Abraham, bueno, nos puede parecer muy raro, ¿vale? De acostarse con una sierva para que haya descendencia. Esto era normal, o sea, esto era la costumbre en aquel entonces, porque todo giraba alrededor de la descendencia. Si una familia no tenía descendencia, esa familia se extinguía, ¿vale? Entonces, y no había herencia. Entonces, para evitar esto, en esa cultura, yo no digo que esto es lo que Dios quería, ¿vale? Para que nos entendamos, pero de la cultura de donde sale Abraham y donde está, y es igual si está en Egipto, si está en Canaán o si está en Mesopotamia, todos harían lo mismo, ¿vale? Entonces, si no hay descendencia, pues la propia mujer iba a escoger una esclava para que su esposo se acostase con ella y de allí saliera un hijo, un hijo es lo que se quería realmente, y la madre, o sea, la esposa luego iba a adoptar a ese hijo. Esto era la idea, ¿vale? Y bueno, la esclava va a decir, bueno, qué cruel, bueno, no valoramos esto ahora,
el hecho es que así se hacía, ¿vale? Y esto es exactamente lo que vemos ahí. O sea, lo que propone Sarai, aunque a nosotros nos parece rarísimo, era normal. O sea, en aquel entonces esto es como se hacía. Entonces, de entrada vemos esto, pero luego nos damos cuenta de una cosa, las cosas se tuercen, ¿vale? Es que normalmente lo que se hubiese esperado de una esclava, en ese caso, una vez que ella da a luz al hijo y la esposa del patriarca, en ese sentido, la adopta como hija suya y por lo tanto es el heredero, pues entonces la esclava realmente, aunque eso parece muy cruel, bueno, lo exagero un poco y dice, ni se da las gracias, ¿vale? Era simplemente es que no tenía más derechos que esto. Entonces, realmente nos damos cuenta de una cosa. Versículo 4 dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, y ahí viene, miraba con desprecio a su señora, ¿vale? Ahí está el tema. O sea, ella lo que hace allí, bueno, humanamente hablando, pues lo entendemos todo, pero era un gran problema, porque ahora causa un problema, digamos, dentro del matrimonio. Quiere decir que en ese momento, y si lo juntamos con la información que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Gálatas, nos damos cuenta que no solamente esto, no solamente ella la desprecia a Sarai, sino además luego cuando el niño crece, Pablo escribe que perseguía a Isaac, ¿vale? Cuando finalmente nace Isaac, ¿vale? O sea, hay una tensión muy grande, ¿vale? Entonces esto ya se palpa después, ¿vale? Aquí ella se va, ¿vale? O sea, se va por cuenta propia, porque dice aquí, y como Sarai la afligía, ¿vale? Esto es lo que ocurre primeramente, o sea, Sarai le devuelve con la misma moneda su impertenencia y es cuando finalmente toma la decisión de irse y se va al desierto y ahí se iba a morir. Y es por primera vez ahora que ocurre en el versículo 9, en el versículo 7, perdón, por primera vez de forma explícita aparece una figura misteriosa, ¿vale? Que es la del ángel de Jehová. Y nos damos cuenta de una cosa, el ángel de Jehová, aquí en el contexto se le identifica plenamente con Dios, ¿vale? Porque a veces dice el ángel de Jehová, luego se dice Dios dijo y tal y cual, o sea, se usa de forma intercambiable. ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Otra vez, aunque no prueba la doctrina de la Trinidad, pero encaja, ¿vale? Es que nos damos cuenta aquí que hay más que una persona divina, ¿vale? Hay un Dios solamente, pero aquí tenemos a Dios el Hijo actuando. Es lo que se llama en la teología una aparición antes de la encarnación, ¿vale? O sea, no es lo mismo. O sea, encarnación es que cuando el Hijo de Dios toma una naturaleza humana plenamente, es lo que ocurre 2000 años más tarde, pero aquí el Hijo de Dios aparece, ¿vale? En forma de ángel, pero de forma real. Y esto se ve apoyado por diferentes versículos en la Biblia. Por ejemplo, quiero mencionar simplemente uno, que es en el profeta Miqueas. ¿Es lo que se llama teofonía, no? Es una teofanía, exactamente, es esto lo que es. Theos en griego significa Dios y phanoo significa aparecer, es una aparición de Dios, ¿vale? En el 5.2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahora viene a lo que voy. Y sus salidas son desde el principio. Quiere decir que no desde Belén, ¿vale? Sino desde el principio, desde la creación. Él ya estaba en el paraíso. O sea, cuando iba en búsqueda de Adán y Eva, cuando Dios anda por el huerto, ¿quién es ese Dios? Es Dios el Hijo, obviamente, no Dios el Padre. Dice aquí, en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová
que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto yo también aquí al que ve. Y luego dice, y Agar, versículo 15, dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Vale? Entonces esto es el momento cuando nace ya lo que según la ley de aquel entonces iba a ser su heredero. Y con esto llegamos al capítulo 17. Y aquí se dice, bueno, esto termina cuando dice, era Abraham de edad de 86 años. Entonces, esto es la diferencia entre el capítulo 15 y el capítulo 17. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque es el argumento de Pablo en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice básicamente a esa argumentación de los judíos que la circuncisión es muy importante. Dice, bueno, señores, ¿qué había primero? Primero el pacto de la gracia del capítulo 15 y luego el pacto de la obediencia, que es el capítulo 17. Pero el capítulo 17 habla de una cosa que simplemente establece un pacto de obediencia, no un pacto de salvación. ¿Vale? Son dos cosas distintas. Y es lo que se establece aquí. Entonces, Abraham, ese pacto es confirmado y a partir de ese momento, la señal de ese pacto sería la circuncisión. ¿Okay? Entonces, que a partir de ese momento todo varón que nace en la familia de Abraham tiene que ser circuncidado. Y esto es señal que ese pacto de Abraham pues se lleva a cabo y sigue siendo válido. Ok. Bueno, seguimos y vamos a llegar al capítulo 18. Y en el capítulo 18, eso es ahora lo que antes pensaba que iba a pasar en el capítulo 17, es cuando finalmente Sara recibe una promesa. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que dice el versículo 18, y después le apareció Jehová en el encimar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, ya han visto la tienda, ¿vale? Entonces, al mediodía, normalmente tú no andas por ahí fuera porque te va a quemar los sesos. Entonces, realmente ahí es la hora de la siesta, que esto en España se ha conservado muy sabiamente. Entonces, nadie trabaja con un calor así en su sano juicio, porque el aire acondicionado no se había inventado. Entonces, vienen 3 forasteros. Entonces, en aquel entonces, lo dijo antes, hasta el día de hoy, si tú vas a una tienda de beduinos, no te conocen, pero te van a pedir que tú entres en su tienda y te van a servir té, ¿vale? Siempre. No preguntan. Y en aquel entonces él ve que vienen 3 personas y les ofrece toda la hospitalidad. Lavar sus pies, ponerles cómodo. O sea, Abraham, que es el jefe de ese clan, un hombre de mucho poder, se pone como siervo de ellos, se pone a su disposición. Y le manda a su mujer, y es muy curioso, aquí lo vemos en el texto, versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara. O sea, un patriarca normalmente no corre, ¿vale? O sea, él se mueve con toda la... Su paciencia. Sí, toda la paciencia y lo que sea del mundo, pero va deprisa. Y luego, versículo 7, corrió Abraham a las vacas. O sea, ya son 2 veces. O sea, es raro que si estás ahí descansando, luego te echas a correr. O sea, Abraham obviamente toma la cosa muy en serio. Y, bueno, se sacrifica un becerro. Ahora, tú preparas esto, ¿vale? O sea, haz los cálculos. Mediodía. Bueno, el pan se hace más o menos rápido, ¿vale? O sea, para luego presentar un pan en condiciones, entre moler el grano, luego ponerlo en el horno y todo esto, en 1 hora se consigue. Ahora, preparar un becerro, eso en el mejor de los casos dura mediodía. O sea, la cena no antes de las 8 de la noche, como mucho.
entonces, hasta entonces, bueno, que se van a morir de hambre. No, bueno, tienes un tipo de yogur que presentaban, es para beber, lo que hoy se sigue bebiendo en esa zona es salado, y eso viene del tiempo de los beduinos. Hay dátiles, hay higos, hay cosas, bueno, para entretenerse y no morirse de hambre hasta que finalmente, pues el becerro está ya listo, y ese olor que luego se desprende. Esto era algo especial, ¿vale? O sea, ellos no tenían carne todos los días. Esto era algo especial para momentos especiales. Y ya te das cuenta que la gente en aquel entonces tenía tiempo. Luego vemos aquí, versículo 8, tomó también mantequilla, leche, y el becerro que había preparado, bueno, la mantequilla, o sea, imagínate, con 40, bueno, estoy con grados, pero vamos a decir con 100 grados de temperatura, o 110, a ver, la mantequilla, ¿dónde la guardas? En ningún sitio. O sea, tienes que prepararla para ese momento, ¿vale? La leche la tienes que ordenar. No puedes ir al supermercado. O sea, todo esto requiere tiempo. Y luego, finalmente, dice que él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Posiblemente ya el sol se está poniendo, tal vez. Y luego, bueno, la historia se entiende. Pregunta dónde está Sara. Dice, bueno, está ahí. Al año, o sea, el año que viene ella tendrá un hijo. Entonces yo no sé si Abraham en ese momento se atrancó el sorbo de leche que cogía y dice, ¿y esto cómo va a funcionar? Y Sara, que escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿vale? Porque esas tiendas tenían una separación, esto era para decirlo así, su dormitorio. No hace falta que esté así, porque tú ahí escuchabas toda la palabra, ¿vale? O sea, estamos hablando no de una pared así, estamos hablando de una separación que tú escuchas perfectamente lo que hablan, ¿vale? O sea, hay que salir a la defensa de Sara. Dice que escuchaba la puerta de la tienda que está detrás de él y se rió. Y dice, bueno, ¿de qué se ha reído Sara? Bueno, la respuesta normal hubiese sido, bueno, ¿de qué me voy a reír yo? Y dijo, no, yo no me he reído. Y dices que sí, y verás que esto va a pasar así. Y luego el resto del capítulo, o sea, de momento eso se queda y cambia la conversación. O sea, ellos no solamente habían venido por esto, y es muy interesante lo que ocurre ahora. Dice, ahora el tema de la conversación es Sodoma y Gomorra, ¿vale? Las ciudades que están ahí abajo. Y dice, versículo 20, entonces Yahvé dijo, entonces ya nos damos cuenta, o sea, Jehová dijo, pues uno de estos tres es Dios, ¿vale? Y los otros dos son ángeles, obviamente. O sea, no es que a veces en la película ves que viene una voz del cielo. No, son los que están allí, ¿vale? O sea, si tú lees esa historia, es el que está enfrente comiendo con Abraham, que es Dios, el Hijo, obviamente. Dice, Yahvé le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y ahora se apartan los dos varones, ¿vale? ¿Y quién queda? Dios. O sea, ahora Abraham está frente a Dios. Ellos se van para allá, ¿vale? Para ver in situ lo que pasa ahí en Sodoma y Gomorra. Y es ahora, o sea, esa historia que de nuevo para nosotros es una historia rarísima. O sea, no sé si has estado alguna vez en Oriente. En cualquier lugar, desde Marrakech en Marruecos hasta Indonesia, y desde Túnez hasta el desierto del Sahara, en cualquier lugar
en cualquier souk o shuk, como lo llaman, mercado, tú ves algo que te gusta, pero no hay precio, ¿vale? O sea, tú no dices, bueno, ¿a cuánto sale esto? Y lo que te van a decir, bueno, siéntese usted, vamos a hablar de esto. ¿Le gusta? Pues ¿cuánto me ofrece? Y luego, no, dime el precio, ¿vale? Es que nosotros decimos, dime cuánto es y te lo pago. Entonces, bueno, ponga el ejemplo de una botella de agua, esta, y dices, bueno, esto es agua, ¿vale? Pues esto me ha costado mucho, pero bueno, como por ser tú y eres mi amigo y me caes bien, te lo voy a vender por $15. ¿Qué te parece? Es un precio de verdad de amigos. Claro, si eso lo hace un occidental, dice, vete a freír espárragos, porque esto es que me estás tomando el pelo. Bueno, allí esto es lo que se hace el mercadeo, el haggling, ¿vale? O sea, esto es un deporte, ¿vale? Es una forma de conversación. A nosotros nos parece sumamente extraño, para ellos es normal, ¿vale? Es una forma incluso como se aprecia una persona. O sea, si tú regateas con un mercader y él nota que tú tienes interés en esto, pero quieres regatear, te aprecia, ¿vale? O sea, te desprecia si tú te vas o si tú le dices, bueno, es que no me interesa. O lo peor que le puede pasar, $15, venga, aquí, además te doy 20, quédate con los 5, ¿vale? O sea, dice, este es, bueno, un tío completamente chalao. O sea, esto, o sea, es un insulto, ¿vale? O sea, porque le demuestra que no le tomas en serio. Entonces, lo que tenemos aquí es un mercadeo de esos, que para nosotros es muy raro, pero que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero lo que pasa es que el agravante es que Dios aquí, o mejor dicho, Abraham, está intentando rebajar el precio, ¿vale? Es muy interesante. Encoja bien con la cultura. Entonces, bueno, nos damos cuenta que Abraham, típicamente en una forma oriental, pues va rebajando el precio, va rebajando hasta que finalmente llegan al límite, ¿vale? Y es cuando Dios dice, bueno, hasta aquí. 10, ok, si hay 10 justos, no va a pasar nada. Con uno menos y hasta aquí voy, ¿vale? Entonces, esto es el precio, para decirlo así. Entonces, una vez más, la forma como lo hacen, eso un oriental, un árabe lo entiende perfecto. O sea, eso a un oriental no se lo tienes que explicar como lo hago aquí, ¿vale? Ellos lo dicen, mira, interesante, es que esa relación entre Abraham y Dios es la relación entre dos buenos amigos. Tú dices que esto no es normal, ¿vale? Para ellos es un aprecio, ¿ok? Dios de verdad se deja, en ese sentido, rebajar el precio y esto demuestra que hay un aprecio, ¿vale? Nos quedamos con esto. Y ahora viene la historia del capítulo 19, que es una historia que bien conocemos, la historia de Sodoma y Gomorra. Voy a ser breve porque como tal la historia es bien conocida. Esto ocurre en el sur de lo que hoy es el Mar Muerto. De hecho, es una zona fronteriza ya entre Israel y Jordania. Y esas ciudades de las cuales estamos hablando, técnicamente hoy están en territorio jordano, ¿vale? O sea, de Israel allí no accedes, pero hay ruinas allí. Y una vez más, tengo que decir, si quieren tener más detalles, les remito a mi archivo. He dado una conferencia sobre esto, bueno, con imágenes y todo esto, donde de nuevo nos damos cuenta que la forma como la Biblia nos cuenta esto concuerda de una forma sorprendente con los hallazgos arqueológicos, ¿vale? Hoy sabemos dónde estuvieron esas ciudades. Hasta las puertas de las cuales se habla, donde estuvo Lot, se han excavado, ¿vale? Lo sabemos. Entonces, bueno, la historia es la siguiente, que se ha decidido la destrucción de ambas ciudades. Y además esos ángeles, bueno, tienen sus vivencias ahí.
bueno, no voy a entrar en eso porque conocemos la historia, pero les meten prisa, ¿vale? A Lot y a su familia. Ocurre lo siguiente, que Lot sale a duras penas, su mujer mira atrás y luego se queda ahí en el camino. Y finalmente él con sus dos hijas se refugia a una ciudad en los montes. Lo que ocurre allí es una de las catástrofes mayores en el Antiguo Testamento. Es muy interesante. Por supuesto, uno puede decir que esto era un acontecimiento sobrenatural, y lo era, ¿vale? En el sentido de que Dios lo dispuso así, en ese momento tenía que ocurrir y ocurrió. Pero como siempre ocurre, o muchas veces ocurre, con los milagros, que también hay una explicación humana. O sea, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Y esto es algo que hasta el día de hoy es sorprendente. Tú puedes encontrar en la zona hasta el día de hoy pequeñas bolitas de azufre, ¿vale? Están allí en el suelo. Tienes esto y luego tienes otra cosa que se menciona en el capítulo 13 a raíz de estos reyes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del bitún, ¿vale? Del asfalto, tienes esos lagos de asfalto? Entonces, lo que posiblemente ha podido pasar, y ahora esto sería la explicación natural, que no quita lo milagroso para nada, porque es que Dios lo dispuso, posiblemente por la explosión o por la caída de un rayo, o por lo que sea, había una explosión, o sea, ese asfalto que había juntamente con el azufre que había en la zona, o sea, había una explosión que hace añicos a todas esas ciudades, ¿vale? Y esto hay que imaginarse como una explosión casi de una pequeña bomba atómica, ¿vale? O sea, es una deflagración impresionante. Y esto quiere decir que toda la zona se fue para abajo. O sea, hay cambios en la misma superficie de la Tierra. Hoy, lo que es el Mar Muerto está a unos 1.200 pies debajo del nivel del mar Mediterráneo, ¿vale? O sea, es como si todo esto hizo y se fue para abajo, ¿vale? Ahora, la zona que antes era un jardín, lo vimos en el capítulo 13. Si tú andas por ahí, esa zona parece literalmente un paisaje lunar, ¿vale? Aparte de que el agua está completamente salado, es tan salado que tú puedes ir flotando en el agua, ¿vale? Tiene un contenido de, creo que son el 20 o 25% de sal, lo cual hace que tú allí no te puedes hundir, ¿vale? Tu cuerpo flota automáticamente. Pero no hay vida en ese lago, ¿vale? No hay. No hay plantas, no hay peces, no hay nada. Es el mar muerto, ¿vale? Porque está muerto. Y luego lo que hay alrededor es un paisaje donde no crece nada. Hasta el día de hoy es desierto. O sea, si tú ves esto, dices, bueno, así tiene que ser andar por la luna. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre. Y luego, cuando esto ocurre, dice, versículo 27, por lo menos lo quiero mencionar, dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahvé, Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra. Lo puede ver desde donde él está, ¿vale? O sea, en Hebrón, en algunos lugares de Hebrón, en días de claridad tú puedes ver el mar muerto ahí abajo. Lo cual quiere decir, si esto se fue abajo, en aquel entonces era más alto y perfectamente podías verlo. Y además ve a Abraham que sume el humo, o sea, él siente el calor de las cosas que ocurrieron ahí. O sea, no lo tenía que enseñar la televisión, lo vio con sus propios ojos, ¿vale? Lo que estaba pasando, como el humo de un horno. Ok, entonces, con esto vamos al capítulo 20, y en el capítulo 20 está Abraham ahora en tierras de Abimelech. Ya lo hemos visto, Gerar, donde eso está más o menos, otra vez se muda. Y nos damos cuenta de una cosa, o sea, cae en lo mismo, ¿vale? Hay un problema otra vez, pues él desea a su mujer y teme que le matan por ella y dice, no, es mi hermano. Bueno, la misma historia. Y otra vez nos damos cuenta que Dios interfiere, al final no pasa nada y finalmente Abraham
hace un pacto con ese hombre. ¿Vale? Abimelech es un título, no es un nombre propio. Por eso aparece varias veces en la Biblia. Abimelech es un título como faraón, en este caso. Y luego, finalmente, y vamos a hablar del capítulo 21, nos damos cuenta cómo finalmente nace el heredero prometido, y esto es Isaac. Y dice, era Abraham, versículo 5, de 100 años cuando nace Isaac, su hijo. Entonces es el momento cuando finalmente se cumple lo que Dios había prometido. Pero nos damos cuenta que estos problemas con Agar que había antes no habían desaparecido. Entonces la historia siguió. Dice versículo 8, creció el niño y fue destetado. Ayer nos entendimos más o menos a qué edad eso ocurrió en aquel entonces, entre 3 y 4 años. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Bueno, es lo que dije antes, lo que Pablo lo profundiza, dice que le perseguía, o sea, había violencia física también. Y es el momento cuando luego finalmente Abraham tiene que tomar la decisión de mandarla fuera, ¿vale? Esta vez no iba a morir en el desierto, sino él la provee con todo lo que necesita para sobrevivir y para volver a Egipto. Luego nos damos cuenta que su hijo, dice el versículo 20, dice, Dios estaba con el muchacho, ¿vale? No hay que olvidar que uno de los Toledot, lo dije ayer, es dedicado a él, ¿vale? A Ismael. O sea, está bajo la protección de Dios. No iba a ser el portador de la promesa, pero iba a ser un hombre que tenía la promesa de parte de Dios. Dice, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Luego tuvimos una imagen de esa roca, de esa montaña inmensa, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, según la Biblia, si tomamos en serio luego sus descendientes, y también, bueno, según los mismos árabes nos cuentan, él fue el padre de los pueblos árabes, ¿vale? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Luego el capítulo 22, vamos a hablarlo mañana. Todavía quedan cosas bastante interesantes. Mañana serán 2 lecciones que vamos a hacer y vamos a cubrir el resto del libro. Y creo que va a valer la pena, así que aquellos que puedan, pues están muy bienvenidos a volver. Pero por hoy aquí vamos a dejarlo. Bueno, que Dios les bendiga y mañana seguimos con el capítulo 22. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias por las cosas que hoy hemos podido hablar. Y te pido, Señor, que tú bendigas lo que estuvimos aquí y también lo que van a ver esto en el futuro, en algún lugar distinto al nuestro, que tú bendigas esto y las palabras de ese libro que tú nos has dejado, tu Biblia, y que sea de bendición. Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén.